Hola amigos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Dayana Suseli Horta Diegues y hoy les hablaré sobre crisis de refugios y desplazamientos. Nos preguntamos, ¿qué es crisis de refugios y desplazamientos? Pues se dice que en la situación de las personas están obligadas a dejar sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y la violencia de los derechos humanos. Muy bien, nos preguntamos qué es el desplazamiento forzado y por qué se considera una crisis. El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que están obligadas a dejar sus hogares o huyen debido a los conflictos, violencia, las persecuciones y la violencia de los derechos humanos. Se dice que actualmente casi 60 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo, convirtiéndose en 19.5 millones de personas desplazadas internos y 38.2 millones de personas o solicitantes de asilo, y se trata de la segunda fila más alta de las guerras mundiales. Estas son una de las causas que ha provocado la crisis de refugios y desplazamientos: amenazas de muerte, maltrato psicológico con el 66.54%, amenazas de reclutamiento forzado con el 10.9%, enfrentamiento armado con el 4.43%, desaparición familiar con el 2.56%, malos tratos físicos, etc. Existen otros, pero estos son unos de los más importantes. Se habla mucho de los migrantes climáticos. ¿No es esto preocupante? Dudo que el mundo busque recordar los impactos del cambio climático. ¿Qué pasa con las personas que son forzadas a trasladarse debido a los desastres naturales? Los cambios en el mundo ambiental siempre han impulsado la movilidad de las personas, pero hay cada vez más pruebas de que el mundo climático, los desastres y otros factores ambientales puedan desempeñar un papel cada vez más importante en la migración, en particular en el mundo del desarrollo. Se prevé que estos elementos afectan a todas las formas de migración en África mayormente. Muy bien, ¿cómo afecta el desplazamiento en los niños? El desplazamiento forzado afecta en los niños, niñas y adolescentes. Sufren un deterioro de su desarrollo integral y armónico y una amenaza múltiple a sus derechos a ser protegidos contra toda forma de abandono, abuso, maltrato, violencia, explotación, secuestro, reclutamiento y discriminación. ¿Cuántos campos de refugiados hay en el mundo? En la actualidad hay 420 asentamientos y campos refugiados en 126 países. ¿Cuáles son las soluciones para el desplazamiento? Existen tres tipos de soluciones duraderas en el desplazamiento interno: en el ingreso del lugar de origen, la integración local en las zonas en que los desplazados internos inicialmente encontraron refugio o asentamiento en la otra parte del país. ¿Qué proyectos hay para los desplazados? Proyectos de inversión del 2021. Como número 1 tenemos
implementación de acciones para la coordinación y la articulación de los diferentes actores e instancias de escenario nacional. Como número 2 tenemos implementación de medidas de prevención y asistencias para las víctimas del conflicto armado nacional. Como número 3 tenemos un riesgo de desarrollar enfermedades, infecciones debido a su exposición y también las infecciones, la falta de acceso, la atención sanitaria, etc. ¿Cómo afecta la migración familiar guatemalteca? La migración irregular provoca desintegración familiar y problemas relacionados con la superación familias guatemaltecas. Crisis y desplazamiento en Ucrania. Se dice que más de 17 millones de personas ucranianas necesitan ayuda humanitaria urgentemente. Se habla que entre ellas más de 5 millones de personas han sido desplazadas internas debido que en la guerra mundial de junio del 2023 se tenía registrado que más de 6.3 millones de personas refugiadas procedentes de Ucrania en todo el país. En pocas semanas, la guerra en Ucrania ha provocado la mayor crisis de refugiados que ha sufrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según la ONU, 12 millones de personas ucranianas, más del 25% de la población, han abandonado sus hogares en poco más de 8 semanas, de mediados de febrero a mediados de abril. Esta oleada de refugiados sorprende por su tamaño y su rapidez, así como comparación en el pico de crisis de refugiados del 2015 a 2016. Las entradas de demandantes en asilo en Europa alcanzaron alrededor de 1.3 millones en todo el año. Muy bien, ¿qué soluciones podemos dar a la crisis de refugiados y desplazamiento? Tenemos dar acceso al asilo, patrocinar a personas refugiadas, resguardar a las familias, emitir visados médicos, permitir que las personas estudien, que puedan usar la tecnología, ayudar a restablecerse a los recién llegados, ofrecer visados de trabajo o un empleo. ¿Cómo apoyar a las personas refugiadas? Pues podemos apoyar el trabajo de Oxfam Intermon. Únete a la campaña Juntos de Naciones Unidas, así un voluntariado con la agencia de la ONU por las personas refugiadas. Colabora con material de ayuda humanitaria Siria. Crea iniciativas digitales. ¿Cómo podemos evitar el desplazamiento forzado? Se puede hacer estrategias de protección sobre el terreno, tales como presencia, promoción, movilización de la comunidad e información sobre los derechos humanos. Abordaje sobre las causas fundamentales, especialmente mediante la prevención sobre los conflictos, evaluación, alerta de temprana y planes de contingencia. ¿Cuál es la causa de los refugios? En primer lugar, las personas que huyen de su país por su vida, seguridad o libertad están amenazadas por los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que alteran el orden público en su país.
¿Estas personas no son acaso migrantes que se trasladan de mejores oportunidades económicas? Es importante reconocer la diferencia entre migrantes económicos y desplazados por la fuerza. Un migrante opta por dejar su hogar en busca de mejores oportunidades económicas, por lo general trasladarse a países en donde existen demandas por sus competencias y de esta manera contribuir a la economía y aumentar sus ingresos. Este ha sido mi tema para el día de hoy.